Posesión de Claudia Salgado Levy, José Terán Suárez y Jorge Benavides Ordóñez como jueces de la Corte Constitucional del Ecuador, designados por la Comisión Calificadora para la renovación parcial de la Corte Constitucional de conformidad con el segundo inciso del artículo 183 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y con el oficio número CCRPCC-PRES-2025-015 y oficio número CCRPCC-PRES-2025-017 suscrito por el abogado Juan Izquierdo Intriago, presidente de la Comisión Calificadora para la renovación parcial de la Corte Constitucional 2024. Hasta ahí el punto, señorita presidenta. Hemos escuchado la lectura del segundo punto por parte del secretario general de la Asamblea Nacional. CCRPCC-PRES-2025-015 y el oficio número CCRPCC-PRES-2025-017, suscrito por el abogado Juan Izquierdo Intriago, presidente de la Comisión Calificadora para la renovación parcial de la Corte Constitucional del 2024. Con su autorización, señorita presidenta, procedo a dar lectura del oficio número CCRPCC-PRES-2025-015 de Quito Distrito Metropolitano, 5 de marzo de 2025, para señorita Rebeca Viviana Veloz Ramírez, presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador. Asunto: comunicación de designación de jueces de la Corte Constitucional. De mi consideración, recibo un cordial saludo de la Comisión Calificadora para la renovación parcial de la Corte Constitucional del año 2024-2025. Por medio del presente, me permito comunicar que, mediante resolución número 018-CCRPCC-2025, de fecha 4 de marzo de 2025, la Comisión Calificadora para la renovación parcial de la Corte Constitucional expidió los resultados finales y definitivos dentro de este proceso, al tenor del artículo 183, inciso segundo de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que establece, entre otras consideraciones, lo siguiente. Concluida esta fase, inmediatamente la Comisión Calificadora elaborará una lista de los puntajes obtenidos por cada candidato o candidata y designará a los 3 que hubieran obtenido las puntuaciones más altas como juezas y jueces de la Corte Constitucional, que serán posesionados en sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, que deberá convocar obligatoriamente la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional una vez que conozca los resultados del proceso de selección. En este sentido, cumplo con informar que el artículo 2 de la resolución número 018-CCRPCC-2025 contiene la designación de los 3 nuevos jueces en los siguientes términos. Artículo 2. Designar los 3 nuevos jueces de la Corte Constitucional del Ecuador, tal como lo dispone el artículo 178, numeral 6 y 183 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en orden del puntaje obtenido, mismo que se detalla a continuación. Primero, Salgado Levy Claudia, puntuación 96,50. Segundo, Terán Suárez José, puntuación 96,25. Tercero, Benavides Ordóñez Jorge, puntuación 95,75. Con estas consideraciones se solicita cumplir con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 183 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, particular que comunico para los fines pertinentes. Aprovecho la oportunidad para reiterarle mis sentimientos de consideración y estima. Atentamente suscribe, abogado Juan Izquierdo Intriago Magíster, presidente de la Comisión Calificadora para la renovación parcial de la Corte Constitucional 2024. De igual forma, conforme a su disposición, señorita presidenta, procedo a dar lectura del oficio número CCRPCC-PRES-2025-017 de Quito Distrito Metropolitano, 5 de marzo de 2025. Para señorita Rebeca Viviana Veloz Ramírez, presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, magíster Daniel Novoa Sin, presidente de la Constitucional del Ecuador, doctor Luis Cabezas Cler, presidente de la Función de Transparencia y Control Social. Asunto: comunicación de designación de jueces de la Corte Constitucional. De mi consideración, reciban un cordial saludo de la Comisión Calificadora para la renovación parcial de la Corte Constitucional del año 2024-2025. Por medio del presente, en mi calidad de presidente de la Comisión Calificadora para la renovación parcial de los jueces de la Corte Constitucional, me permito comunicar que mediante resolución número 018-CCRPCC-2025, de fecha 4 de marzo de 2025, la Comisión Calificadora para la renovación parcial de la Corte Constitucional expidió los resultados finales y definitivos dentro de este proceso al tenor del artículo 183, inciso segundo de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que establece, entre otras consideraciones, lo siguiente.
Concluida esta fase, inmediatamente la comisión calificadora elaborará una lista con los puntajes obtenidos por cada candidato o candidata y designará a los 3 que hubieran obtenido las puntuaciones más altas como juezas y jueces de la Corte Constitucional, que serán posesionados en sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, que deberá convocar obligatoriamente la presidenta o presidente de la Asamblea una vez se conozcan los resultados del proceso de selección. En este sentido, cumplo con informar que los 3 nuevos jueces de la Corte Constitucional del Ecuador son los siguientes ciudadanos. Primero, Salgado Levi Claudia, puntaje final 96,5 de la terna de la función ejecutiva. Terán Suárez José, puntaje final 96,25, terna de la función legislativa. Y Benavides Ordóñez Jorge, puntaje final 95,65, terna de la función de transparencia y control social. Particular y comunico para los fines pertinentes. Aprovecho la oportunidad para reiterarles mis sentimientos de consideración y estima. Atentamente, abogado Juan Izquierdo Intriago Magíster, presidente de la Comisión Calificadora Parcial de la Corte Constitucional 2024. Hasta ahí el texto de los oficios solicitados, señorita presidenta. Conforme a los oficios que se acaba de dar lectura por parte del señor secretario, vamos a proceder a la posesión de los jueces de la Corte Constitucional del Ecuador. Por favor, señor secretario, proceda. Con su autorización, señorita presidenta, en cumplimiento de lo solicitado, en este momento se solicita el ingreso al hemiciclo legislativo de los señores Claudia Salgado Levi, José Terán Suárez y Jorge Benavides Ordóñez para su posesión como magistrados de la Corte Constitucional. Y ya se encuentran en el Salón Nela Martínez del Palacio Legislativo, ingresan y saludan con las autoridades parlamentarias. Recordemos que el pasado 5 de marzo la Comisión Calificadora para la Renovación Parcial de la Corte Constitucional así designó a Claudia Salgado, José Luis Terán y Jorge Benavides como los nuevos jueces de la Corte Constitucional. Salgado fue elegida de la terna enviada de la función ejecutiva y obtuvo la nota de 96.50 sobre 100. Terán de la función legislativa 96.25 y mientras que Benavides de la función de transparencia con 95.75. Se tomará entonces ya juramento y con ello a partir de este momento y una vez que tomen este juramento en el Parlamento ecuatoriano iniciarán sus funciones en la Corte Constitucional. Esto después que también la Corte Constitucional realizó el sorteo de los jueces, los magistrados de esta institución, quienes deberán dejar su cargo. En los próximos instantes ya vamos a escuchar esta toma de juramento por parte de la presidenta del Parlamento ecuatoriano. En este momento procedemos con la toma de juramento de los jueces de la Corte Constitucional a cargo de la señorita Viviana Veloz Ramírez, presidenta de la Asamblea Nacional. Se solicita a las y los señores asambleístas ponerse de pie, por favor. Ya están de pie. Señora y señores Claudia Salgado Levi, Jorge Benavides Ordóñez, Jorge Terán Suárez, juran ustedes, por su honor, ante Dios y la patria, que cumplirán fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República y la ley en el desempeño de su cargo como jueces de la Corte Constitucional del Ecuador. Juro. Sí, juro. Sí, juro. Si así lo hacen, que la patria y el pueblo ecuatoriano os reconozcan, caso contrario os juzguen. Quedan ustedes legal y constitucionalmente posesionados como jueces de la Corte Constitucional del Ecuador. Éxitos en sus funciones. De esta manera, Claudia Salgado Levi, José Terán Suárez y Jorge Benavides Ordóñez fueron posesionados como nuevos integrantes de la Corte Constitucional y de inmediato iniciarán sus funciones. Con la lectura del acta de posesión correspondiente. Acta de posesión, jueces de la Corte Constitucional del Ecuador. En la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en concordancia con el artículo 9, numeral 12 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y en atención a la designación conforme oficio número CCRPCC-PRES-2025-015 de 5 de marzo de 2025 y resolución número 018-CCRPCC-2025 de 4 de marzo del mismo año, emitida por la Comisión Calificadora para la Renovación de la Corte Constitucional, comparecen los doctores Claudia Elena Salgado Levi, Román José Luis Terán Suárez y Jorge Isaac Benavides Ordóñez
para posicionarse como jueces de la Corte Constitucional del Ecuador ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Quito Distrito Metropolitano, 13 de marzo de 2025. Los nuevos magistrados se encuentran en el Pleno del Legislativo. En este momento se encuentran junto a las autoridades. A ellos también les acompañaron representantes de otras instituciones, como el máximo del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. También se encuentran representantes de la academia, como el rector de la Universidad Central y otras autoridades. En este momento, en el Pleno del Salón Legislativo, ellos han sido posesionados ya como magistrados de la Corte Constitucional y de inmediato iniciarán su trabajo. Ya lo decía Maritza, cada 3 años se realiza una renovación parcial de esta institución. Los flamantes magistrados permanecerán en el cargo por 6 años. De acuerdo a lo que establece la Constitución, esta es una renovación cada 3 años de los tercios establecidos así en la norma. Claudia Salgado es abogada ecuatoriana con más de 10 años de experiencia en Derecho Internacional, Derechos Humanos y Arbitraje. Salgado es una de las 3 juezas designadas el 5 de marzo pasado tras el concurso de méritos y oposición de renovación parcial de la Corte Constitucional. Mientras tanto, también conozcamos algo más acerca de José Luis Terán, también nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Es abogado y docente universitario. Terán fue uno de los 3 jueces designados tras este concurso, pero su selección provocó alguna tensión debido a la prohibición del Ministerio de Trabajo para ejercer el cargo y después se mostraron todos los documentos correspondientes para habilitarlo. Mientras tanto, Jorge Benavides es abogado especializado en Derecho Constitucional, profesor y decano del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN. Fue uno de los 3 jueces seleccionados también a través de este concurso para la renovación parcial de la Corte. De los jueces elegidos que reunieron dentro de este proceso y también obtuvo de las mayores calificaciones dentro de todo este procedimiento. Este es el segundo punto del orden del día de la sesión 1015 del Pleno de la Asamblea Nacional. Una vez que concluya este proceso, esta ceremonia, esta posesión de las nuevas autoridades de la Corte Constitucional, continuará el orden del día establecido para esta jornada. Recordar que en la mañana del 11 de marzo de 2025 se realizó el sorteo en el que se definió, a través justamente de este proceso, quienes dejan la Corte Constitucional. Abandonan esta institución Carmen Corral, Daniel Salazar y Enrique Herrería. En su reemplazo justamente estarán las autoridades que hoy han sido posesionadas en el Pleno de la Asamblea Nacional: Claudia Salgado Levy, José Terán Suárez y Jorge Benavides. Ellos ahora en este momento se encuentran junto a las autoridades máximas del primer poder del Estado. Se registra la foto oficial y posteriormente, una vez que ellos abandonen el hemiciclo, se continuará con la siguiente sesión prevista. Recordar que los nuevos jueces de la Corte Constitucional, ya lo dijimos quiénes son, es Claudia Salgado Levy, José Terán Suárez y Jorge Benavides. Ellos participaron junto a otros candidatos que fueron designados por parte de la Presidencia del Ecuador, por parte de la Asamblea Nacional y la Función de Transparencia y Control Social. Estos organismos también definieron a los integrantes de la comisión calificadora que evaluó a los participantes. En este momento ya las autoridades abandonan ya el hemiciclo legislativo y corresponderá al secretario de la Asamblea, al secretario general de la Asamblea Nacional, dar lectura al siguiente punto del orden del día, que se refiere a conocer y resolver respecto del oficio 016-CG 2025, suscrito por Javier Torres Maldonado, Contralor General del Estado, mediante el cual solicita desclasificar la información reservada expedida por el Ministerio de Defensa Nacional mediante resolución número 038 de 26 de marzo de 2024 para el proceso de contratación de chalecos y cascos para las Fuerzas Armadas del Ecuador. Un punto que ha sido bastante polémico y de discusión en los últimos días. Entonces se espera, con el levantamiento, con la desclasificación de esta información reservada, conocer los pormenores del proceso de contratación de estos insumos para los uniformados de las Fuerzas Armadas, así como determinar si cumplen con los requisitos que se requiere justamente para su trabajo en el combate a grupos que actúan al margen de la ley. Este punto será tratado ya mismo acá en el Pleno de la Asamblea Nacional, una vez que las autoridades de la Corte Constitucional
abandonen el hemiciclo. Proceso que en este momento ha la iniciado. presencia de los señores jueces de la Corte Constitucional, la doctora Claudia Salgado Levy, el doctor José Terán Suárez y el doctor Jorge Benavides Ordóñez. Por favor, señor secretario, siguiente punto.